Bendiciones para todos, bendiciones en este hermoso día del Señor. Bueno, habla para ustedes su amigo y hermano Víctor Carmenati del ministerio La Voz de la Verdad con Víctor Carmenati, que como ustedes saben, siempre estamos a través de su canal en YouTube, tratando de traerle a ustedes lo mejor de la información entre lo que es el ámbito secular, el ámbito religioso a nivel local, internacional y a nivel mundial. Así que bueno, para los amigos que nos ven por primera vez y para aquellos que posiblemente tengan el privilegio de vernos sin haberse suscrito, pues vayan a nuestro canal, el Ministerio La Voz de la Verdad con Víctor Carmenati, suscríbase ahí, comparta nuestros videos, active la campanita para cuando tengamos otro video como este, usted sea el primero en ser notificado. Igualmente tenemos otro video aquí en YouTube que se llama Víctor y Zoraida desde la Florida, donde en esta página nos encargamos, en este canal nos encargamos de traerles a ustedes los lugares turísticos más lindos y maravillosos que usted podrá encontrar en el estado de la Florida. Aquí nos encargamos de traerle a ustedes todo lo que la Florida ofrece al turismo cuando llega a visitarnos en nuestro estado. Así que bueno, igualmente visiten este canal Víctor y Zoraida desde la Florida, que ya pronto comenzaremos a poner otro material nuevo ahí y le estaremos llevando por todos los lugares turísticos de nuestro estado para compartirlo con ustedes. Así que vayan, suscríbase, active la campanita, compartan nuestro video y ya otra vez como usted va a gozar de videos maravillosos que le van a dar el deseo de visitarnos aquí en la Florida. Así que son dos canales, Ministerio La Voz de la Verdad con Víctor Carmenati y el Ministerio Víctor y Zoraida desde la Florida. Y bien, señores, en este día quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y es el conflicto entre palestinos y judíos. ¿Qué ha provocado ese conflicto? ¿Por qué este conflicto? ¿Cuán antiguo es este conflicto? Porque mucha gente no tiene ni idea de cuán antiguo es el conflicto entre judíos y palestinos, pero esto va y data a más de 300 años atrás y podemos verlo cuando Jesús va a este pozo donde iba esta mujer palestina, porque era un pozo que había sido cavado por Abraham y como ustedes saben, los palestinos se identifican más con Abraham, el pueblo de Israel pues se identifica más con la cuestión de la descendencia de Adán, como decir Jacob, Abraham, Jacob y Isaac. Así que bueno, no obstante, cuando Jesús le pide a esta mujer, dame de beber, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber cuando tú sabes que palestinos y judíos no se llevan entre sí? Así que todo un conflicto que ya viene de años atrás. Cuando hablamos de palestinos, en realidad como tal, esto no existe, porque Palestino era la tierra que Dios le dio, que se conocía a Israel cuando fueron conquistadas por los judíos, y se le llamaba tierra de Palestina, o sea, era tierra de judíos, porque Dios se la dio a los judíos. Los palestinos y la bandera palestina como tal surge en la guerra del año 1966, que ya vamos a hablar de eso un poquito, cuando los árabes y Siria invaden a Israel o atacan a Israel, no lo invaden, atacan a Israel. Entonces los árabes perdieron la guerra en cuestión de 6 días y esta gente que se llaman palestinos hoy día eran los árabes más menospreciados dentro de los árabes, porque eran los árabes pobres, que no eran letrados, que no tenían ningún tipo de futuro. Entonces esta gente lo tenían como gente que era de segunda clase, no servían, ellos tenían su lugar y un día se acuestan a dormir y por la mañana se levantan con una bandera que ellos formaron, la cual hoy se conoce como la bandera palestina y desde entonces se llaman palestinos. Así que el pueblo árabe es un pueblo, el pueblo palestino como tal, lo que se llaman palestinos, que eso no es un pueblo como tal, son árabes y ellos se identifican como palestinos para quererse separar de los árabes por lo que ellos representaban para ese pueblo,
que no representaban gente de importancia, pues se levantan con esa bandera y de ahí entonces surge el movimiento palestino, y ya luego comenzaron a poner sus líderes, como el primer líder de ellos fue Yasser Arafat, que fue el líder máximo de ellos por tantos años hasta que muere, y ahora tenemos a este otro señor que se me olvida el nombre de él, que es el segundo líder que han tenido, y desde entonces pues ellos consideran que deben ser reconocidos como un pueblo nada más en la tierra, como una nación, y que son los dueños de Israel. Así que el conflicto no solamente lleva 3000 años como tal, sino que en los años 66 entonces cobra más fuerza cuando esta gente toman una bandera, se identifican con esa bandera y dicen que son el pueblo palestino, que tienen derecho a la nación de Israel porque ellos eran los originales. No, señores, no, ahí eso no, ahí la tierra, el nombre de Palestina se le cambió a Israel por el nombre de Israel después que Jacob luchó con aquel ángel que la Biblia dice que venció, que Jacob venció el ángel, y entonces Dios le dijo: ya no te llamarás nombre más Jacob, tu nombre será ahora Israel. Así que por eso que se llama el pueblo de Israel, porque descienden, de ahí están las 12 tribus de Israel, de Jacob descienden las 12 tribus de Israel, y de ahí entonces surge la nación de Israel. Bien, ahora, ¿por qué además de esto los palestinos, los iraníes y otras naciones como Rusia, como Siria y aún China, aunque Rusia y China no lo dicen abiertamente, pero Siria, Irán y por supuesto los palestinos y todos los que se identifican con la religión musulmana extremista, ven a Israel como un enemigo. Pero también China y Rusia ven a Israel como un enemigo y lo ven como una nación que no debería existir en la tierra. Y ya dentro de algún tiempo ellos van a demostrar ese interés de que Israel desaparezca de sobre la faz de la tierra en una forma pública. Ya no lo voy a esconder más. Pero ¿cuál es? ¿Por qué este odio en contra de Israel? Bueno, miren, número uno, Israel es la nación de Dios. Fue la nación que Dios escogió, por la cual se iría y se predicaría el evangelio de salvación al mundo entero. Dios le dijo a Abraham: y te daré un hijo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué forma? A través de que de ese hijo sería la descendencia del Salvador del mundo, al que todos conocemos hoy día como Yeshua, como Jesús, como el Salvador, como el Mesías de Israel. Entonces, eso es una de las razones. Número dos, y aunque Israel rechazó a Jesús cuando vino, a Yeshua, cuando vino, por no considerarlo la forma correcta del Mesías que ellos esperaban un gran emperador, un gran dirigente, un gobernante que los libertara del yugo judío. En cambio lo ven que nace en un pesebre, e inclusive Herodes, cuando crucifica a Jesús, le pone en la cruz el título Rey de los judíos. Eso puso más angry, con coraje a los judíos, porque consideraban un insulto en la forma que se decía que había nacido rey de los judíos, cuando ellos esperaban un libertador que los libertara físicamente del yugo romano, de la esclavitud romana. Y eso no fue así, porque ellos nunca entendieron, el pueblo de Israel nunca entendió a la liberación a la cual Dios se estaba refiriendo. Dios se estaba refiriendo a una liberación espiritual, una liberación donde los judíos entendieran que espiritualmente estaban apartados. Ellos tenían que venir a Dios a través de la persona de Jesucristo. O sea, el sacrificio de Cristo era el que vendría a reconciliar no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero con Dios. Y era de esa forma, y a través de un sacrificio. Cuando usted le habla a un judío de Jesús, te dicen que Jesús no era el Mesías por varias razones. Número uno, porque ellos no esperaban ese tipo de Mesías, ellos esperaban, como le dije, un dirigente. Número dos, porque si hubiese sido el Mesías no hubiese muerto. Ellos decían: Jesús es un Mesías muerto que murió. ¿Ves? Y número tres, porque la iglesia como tal se ha encargado de predicar el evangelio de la separación o de la exclusión. ¿Y qué es el evangelio de la exclusión? Bueno, la iglesia, lamentablemente, yo soy cristiano, yo no practico la religión judía, yo soy evangélico, pero la iglesia misma evangélica se ha encargado de predicar que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel
en cuanto al plan de salvación. No, la iglesia no reemplazó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó el llamado de Dios, rechazó la oportunidad del Mesías. Entonces Dios, ¿qué hizo? Aguantó su trato con el pueblo de Israel por un tiempo y ha comenzado a tratar con la iglesia. Pero el pueblo de Israel sigue dentro del plan de salvación de Dios. Y si los judíos se arrepienten y aceptan al Mesías hoy día como el Mesías que vendría, son salvos de la misma forma que son salvos los gentiles. O sea, el proceso de salvación entre judíos, gentiles, es el mismo, todos a través de Jesucristo. O sea, aquí no veo ningún tipo de reemplazo ni de rechazo. El pueblo de Israel sigue estando dentro del plan de salvación, se acepta a Cristo, pero como el pueblo de Israel se ha entojado en decir que Él no es Mesías, entonces van a tener que pasar por una experiencia donde definitivamente y al final tendrán que reconocer que el Mesías que ellos mataron era Jesús y que Él es el que viene a liberarlo de el último imperio mundial, del líder mundial y de las naciones mundiales que se levantarán en contra de Israel. Así que ese es el segundo punto. ¿Cuál es el tercer punto? Israel tiene una localización que está, podríamos decir que está en el centro del mundo. De ahí es que parte todo de Israel. Si usted busca, usted va a Israel y usted va a Jerusalén, que es la ciudad capital de Israel, gracias al presidente Donald Trump, que en el 2017 nos dio los derechos de que Israel fuese reconocida como la capital original de Israel, que hasta ese entonces había sido Tel Aviv, pero que proféticamente dentro de los libros bíblicos todos sabemos que David, el rey David, más de 3000 años atrás había elegido a Jerusalén como la capital de Israel. Y el presidente Donald Trump nos dio ese derecho y hoy día Jerusalén es la capital de la nación de Israel, gracias a el presidente Donald Trump, que nos reconoció a Jerusalén como nuestra capital. Así que cuando usted sube a Jerusalén, cuando usted sube allá, no importa de cualquier parte del mundo que usted venga, cuando usted dice vamos a Jerusalén, se dice subamos a Jerusalén, subamos, amén, subamos a Jerusalén. Nunca se dice vamos o bajemos, siempre se dice subamos. Pero Jerusalén está en el centro del mundo y esto le da a Israel una importancia grande, de tal manera que aún el último gobierno, el último líder mundial que va a aparecer y que va a ser el líder del último imperio mundial, a donde primero va es a Israel. No va a ninguna nación de importancia en nuestros días como Estados Unidos, China o Rusia. Él va a Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de él ir a Israel primero que nadie? Porque Israel prácticamente, aunque usted no lo crea, es el centro de atención del mundo entero, tanto de los amigos como de los enemigos de Israel. Israel es el centro de importancia del mundo entero, el centro de discusión del mundo entero, y él sabe que yendo a Israel y logrando un convenio con los judíos, entonces será muy fácil que las demás naciones caigan a sus pies. Y es lo que va a ocurrir. Israel va a hacer un convenio, un trato político con este gran líder que se va a levantar, y cuando el mundo entero vea esto, igualmente van a hacer lo mismo, porque van a decir: si Israel hizo convenio con este hombre, algo bueno hay. Entonces, así como el mundo entero cae en las manos del anticristo. Pero fijémonos bien que el anticristo no funda sus bases operacionales en Israel, sino que lo más probable es que las bases operacionales de este último imperio mundial se dan en Roma. Roma juega un papel importante dentro de la profecía, así que posiblemente ahí, pero no en Israel. Y de ahí va a controlar al mundo entero o en alguna parte de una nación europea, porque todo esto sale de lo que se conoce hoy día como la Comunidad Europea o el Mercado Común Europeo, que es lo mismo. Así que eso es una cosa. Lo otro son las riquezas que tiene Israel y los lugares estratégicos. Por ejemplo, en el año 1976, cuando los árabes vuelven a atacar a Israel en el día de Yom Kippur, que es el día más sagrado de los judíos, que ocurre después que se celebra
la celebración del año judío Rosh Hashanah. Luego entonces viene el Yom Kippur, que es la fiesta más importante que se celebra en Israel, porque es el día de la expiación, es un día de celebrar el luto por la pérdida de tantos soldados que perdimos en las diferentes guerras que hemos librado desde que Israel fue reconocida como nación más en el año 1948. En ese año Israel fue reconocida y aceptada por las Naciones Unidas como una nación más en la tierra, dando cumplimiento esto a una profecía bíblica, que ahora no me llega el versículo a la mente ni el libro, donde se decía: nacerá una nación en un día. Y precisamente eso pasó en el año 1948, cuando en el Congreso de las Naciones Unidas se acordó por 33 creo que fue a 6 abstenciones, reconocer a Israel como el Estado judío de Israel, con su líder Ben Gurión, que fue nuestro primer ministro en Israel. No pasó tanto tiempo después que Israel fue reconocida como nación, que los árabes se unieron con Siria y comenzaron una guerra en contra de Israel, que terminó Israel ganando la guerra y quedándose con algunos territorios. Pero entonces en el año 1966, cuando se peleó la guerra de los 6 días, esa famosa guerra que los árabes nuevamente intentan, y los sirios y los enemigos de Israel intentaron y reunieron un ejército de cerca de 200,000 soldados, más de 1.300 tanques de guerra, sobre 1,000 y pico de aviones, artillería en la tierra, que eso bastaba, y también tantas tanques de guerra que contra una nación que apenas contaba con un ejército de 50,000 soldados, creo que unos 30 y pico o 50 y pico tanques de guerra, algunos 20 o 25 aviones, no sé exactamente, pero creo que era esa cantidad, y varios tanques de guerra, no había mucho, y era un suicidio. Todo el mundo sabía que era un suicidio que Israel peleara esa guerra. De hecho, era una guerra que, de acuerdo era una guerra perdida para Israel, y en 6 días Dios le da a Israel la victoria, y no solamente le da la victoria a Israel, sino que igualmente Israel se queda con gran parte de la granja, la franja de Gaza, perdón. Se quedó con todo el territorio en el 1976, boleto. En el 1976, llámalo, 76, en 1066. Luego de esto pasó otra guerra más, es lo que estaba diciendo mi esposa, otra guerra más, que fue la guerra sorpresa, la cual les estaba hablando hace un rato, la guerra de Yom Kippur. En este caso, los árabes nuevamente, los asirios, volvieron a reunirse y secretamente decidieron atacar a Israel en el día más sagrado de nuestra nación, porque es el día donde nuestra nación celebra el día de la expiación, el día de arrepentimiento, el día de compartir con el prójimo, pero sobre todo era un día de luto, porque en este día también se celebra el luto por los soldados perdidos en las diferentes guerras que Israel ha tenido que lidiar para poder sobrevivir como nación hasta el día de hoy. Y en el día de Yom Kippur, cuando menos se lo esperaba el pueblo, nos atacan esta gente. No hubo mucho tiempo para prepararse, se removió rápidamente, se movieron los soldados israelitas, comenzaron a preparar un avión que tomaba por lo menos 2 horas prepararlo para la guerra, en 1 hora lo tenían ready, y comenzaron a reír aviones y comenzaron entonces a hacerle frente al ejército, que era un ejército grande, y que si la intención de ellos era no solamente tomar los control de la nación de Israel, sino quedarse con el control de los altos del Golán. Y en esa región, el que controla los altos del Golán controla todo, porque tiene visión de todo, de cualquier parte del área vienen y tienen control de sus enemigos. ¿Qué costó esto? Bueno, esto costó que entonces el pueblo de Israel
nuevamente ganar esta guerra. Y ahora no solamente es tomar el control de la franja de Gaza en su totalidad, sino que igualmente también toman control de los altos del Golán. Y como les dije, los altos del Golán es un punto estratégico para cualquier gobierno de Israel que tome control, que tiene control de esa región, porque tiene control de todo, y cualquier ejército que venga lo pueden tomar y pueden simplemente prepararse del todo para una guerra en cuestión de nada. Y esto está hoy día en posesión del pueblo de Israel. Y hubo una disputa entre Siria, que eran los que en realidad controlaban esa sesión, entre Asiria y Israel, donde pues ellos alegan que este territorio que hay que retornárselo. Y entonces en el 2018 también el presidente Trump nos da los derechos a poseer los altos del Golán, lo que entonces no solamente ahora tenemos a Israel reconocida como, a Jerusalén reconocida como nuestra capital, sino que también tenemos derecho soberano sobre los altos del Golán. Y eso es lo que tiene a esta gente con ese odio en contra de Israel, que ahora tenemos control del territorio más alto de la región, desde donde podemos controlar a las naciones que vengan a invadirnos, incluyendo a Rusia y a China. No hay problema, los tenemos ahí también. Y ahí tenemos un gran sinnúmero, una gran batería de misiles antiaéreos, como es el Iron Dome. Tenemos otras bases militares ahí y artillerías militares que nos dan la ventaja sobre cualquier ejército que venga a invadirnos. Ese es otro de los casos por los cuales Israel es tan odiado por estos países como Siria, Irán, inclusive China y Rusia y otros países más, para así decirlo. Permítame decirle que nuestro país en este momento está en el segundo periodo más peligroso, donde las relaciones nuestras con con Israel, están en peligro, porque ahora mismo el presidente Biden es un enemigo de Israel, aunque él dice que no es un enemigo de Israel. Obama fue el presidente que más demostró su enemistad contra Israel. Por supuesto, Obama es un practicante de la religión musulmana, y Obama fue muy frágil con los extremistas musulmanes que atacaron a Israel dentro de su administración. No hizo mucho. Así que en este momento estamos en la misma situación. Estamos con un presidente y con una vicepresidenta. La vicepresidenta tiene un marido que es judío, pero que es igualmente uno de los enemigos más grandes de Israel. Y Biden, a pesar de que él dice que no, es un enemigo total de Israel. Así que eso lo sabe todo el mundo. Y tenemos entonces, ¿verdad? Pues nuestras relaciones están en peligro entre esta nación y la de Israel. Ahora, el otro punto por el cual los árabes, los iraníes y todos estos países que viven en Israel son y desean tanto la tierra de Israel, y por eso que ellos desean que Israel desaparezca de la tierra, es porque Israel tiene unas riquezas enormes. Israel es un país muy rico, señores. Israel no le debe dinero a nadie. La deuda externa de Israel la puede pagar con un solo chequecito, porque ellos no deben gran cosa. En Israel el salario mínimo de un empleado mínimo son $22,000 al año. Eso es en Israel. Es un país muy rico. Pero la riqueza más grande de Israel está en el gas natural que tiene Israel. Tiene una reserva de gas natural muy enorme, muy grande, enorme de grande. Israel hoy día se ha convertido en un exportador de gas natural, dándole gas ahora entonces a Francia, porque Rusia le cortó el suministro de gas natural a Europa, y ahora Israel es el encargado de darle gas a Francia, a todos esos países, Europa. Israel le da gas natural a otros países, es un importador. Tiene grandes minas de cobre en el Mar Muerto, grandes minas de carbón. Tiene un mar salado que Israel exporta ese sal al mundo entero. Tiene minas también de oro en grandes cantidades. Señor, Israel es un país que con todos sus recursos no necesita nada de nadie. Y eso
es lo que también tiene esta gente sangrando por la herida. Podría seguir mencionándole qué tantas cosas más tiene Israel que hace que sea odiado por sus enemigos, pero ya te estará en otro video más. No obstante, comparte este video con otro, dele like, compártalo con otro y invite a otro a seguirnos en nuestro canal Ministerio La Voz de la Verdad con Víctor Carmenati para que se enteren de todo lo que está pasando no solamente aquí, sino en Israel, pero también quiero decirles que estamos sacando también un tiempo para mostrarles territorios israelíes que ustedes jamás nunca se han pensado. Así que en este día, bendiciones para todos. Erestov Israel, en Israel ya es de noche, Erestov. Y bueno, shalom, shalom, litraot. Bye bye.